hora que tú me digas, Luis Enrique. Ya. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos que permanezcan en los trabajos de este primer día del Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, en el cual a partir de este momento vamos a tratar un tema sumamente importante, complejo, directamente relacionado con los ámbitos de la creación o la expectativa de creación de ambientes seguros, que tiene que ver con la migración, un tema que actualmente está en boga, es muy complejo. Tenemos el tema en Europa, con Siria, Turquía, aquí mismo en el continente hay un grave problema de migración de la comunidad venezolana hacia Colombia, y aquí en el país pues no se diga, somos un país de tránsito y ya de permanencia de migrantes. Y para hablar del tema va a estar con nosotros hoy un profesor universitario, gran amigo, colaborador también del Instituto de Transparencia en sus programas de estudio, y para ello me permito presentarles a Luis Enrique González Araiza. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es maestro en estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Políticas también de esta casa de estudios. Actualmente se desempeña como coordinador de atención jurídica en la organización no gubernamental Dignidad y Justicia en el Camino AC, coloquialmente conocida como FM4 Paso Libre. Es profesor universitario de las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Derecho aquí en este centro universitario. También es profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO. Es representante de la sociedad civil en la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, y es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Además, también miembro de la Junta Académica del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al maestro Luis Enrique. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. Antes que nada, para mí es un honor y un placer que después de 10 años de haber egresido de esta benemérita Universidad de Guadalajara, tenga la fortuna de pisar este auditorio con tanta tradición, ¿no? Y en este momento donde la reivindicación de la educación pública tiene un baluarte, me congratulo de estar aquí presente con todas y con todos. Y agradecido estoy de la Benemérita Universidad de Guadalajara, de los profesores y académicos que se involucraron en este congreso, a la doctora María Esther Avelar, muchas gracias, al doctor Carlos Ramiro, también a las otras dependencias, a la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, así como la Coordinación Regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Les agradezco mucho el espacio y de nuevo es un placer poder compartir este diálogo, esta charla con ustedes. Miren, en un inicio, cuando me hizo la invitación la doctora María Esther, me comentaba dentro del oficio en el cual me hacía la invitación que preparara algo en torno a la migración y a la violencia. Y en ese sentido quiero con ustedes compartir los puntos en los cuales se va a conformar esta charla. En un primer momento quiero compartirles este contexto de las migraciones forzadas en México, después un poco de la violencia en contra de las personas migrantes que sufren al estar aquí en este país, a partir de la documentación de las casas y albergues de migrantes que tiene la sociedad civil organizada en México y de la cual yo soy un colaborador de una de ellas, que está aquí en Jalisco, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y se llama Dignidad y Justicia en el Camino AC. Ahí tengo el honor de ser un acompañante jurídico y representante legal de personas que están solicitando la protección internacional aquí en Jalisco. Después vamos a hablar sobre los obstáculos jurídicos para un acceso efectivo al derecho al asilo en México y las conclusiones. Pensé un poco esta narrativa porque primero quiero hablar de la violencia que viven los migrantes al cruzar por México y después hablar de la violencia que particularmente algunos de ellos traen consigo y ese es producto de su migración, ¿no? Quise hacer esa distinción.
Bueno, vamos a un poco conceptos. Al hablar de migración internacional, es un concepto que ya nos sobrepasa. Tenemos que hablar sobre migraciones forzadas en el mundo. Y las migraciones forzadas en el mundo van a ser dos, dependiendo del origen que las precede. Las migraciones por motivo económico, que ustedes y yo como mexicanos compartimos esta tradición de más de 130 años migrando hacia Estados Unidos por esta condición, ¿no? De hecho, el estado de Jalisco es uno de los 4 estados con Guanajuato, Michoacán y el estado de Zacatecas que se considera cantera de migrantes, ¿no? Entonces hay una tradición migratoria muy grande hacia Estados Unidos por este concepto de origen económico. Y el segundo que nos interpela y que más va a ser motivo de la charla que tenga aquí con ustedes es el origen de la violencia. La migración forzada por origen de violencia, según el derecho internacional de los refugiados, a través de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, establece que cualquier persona que tenga un temor fundado de persecución y que ese temor fundado lo haga hacer un desplazamiento forzado de su país de origen, puede y debe ser, puede ser reconocido por los países que firmaron este convenio como una persona refugiada. Es decir, las personas refugiadas son las que vienen huyendo por un motivo de violencia. Vamos a recordar que México, en esta teoría de las migraciones forzadas, tiene un circuito migratorio donde van a estar presentes los 4 flujos migratorios con los que se conoce hoy en día las migraciones en el mundo, ¿no? Somos un país de origen, somos un país de destino, somos un país de tránsito y somos un país de retorno. Y el estado de Jalisco tienen estos cuatro flujos migratorios están presentes aquí, ¿no? En el que estoy un poco y en el que se basa la gran parte de la charla es la migración en tránsito, ¿no? Hay una definición que da esta institución, que da la política de población en el país, que proviene de la Secretaría de Gobernación y se llama CONAPO, Consejo Nacional de Población, y establece que un migrante en tránsito es la persona que dejó su país de residencia habitual con el propósito de dirigirse a otro, ya sea por motivos laborales, residenciales, pero requiere pasar por un tercer país o varios sin la intención de establecerse en él o en ellos. La condición migratoria de estas personas en tránsito puede ser regular o irregular. Ojo, aunque aquí se habla de que no necesariamente quiere establecerse, la narrativa concreta que nos está diciendo hoy en día la migración en tránsito es que cuando conocen que algunos de estos migrantes sí vienen huyendo por una condición de violencia, como México es signante de la Convención del 51, pueden y podrían acceder a un trámite de reconocimiento de la condición de refugiado. Y entonces esto cambia, ¿no? Un poco de numeralia. La Organización Mundial de las Migraciones, Internacional, perdón, de las Migraciones, establece que entre 200,000 a 350,000 mexicanos migran hacia Estados Unidos anualmente. O sea, porque recordemos que somos un país expulsor de migrantes, ¿verdad? Y particularmente ahora en el tema de las personas que llegan a nuestro país, tenemos una numeralia que oscila entre las 250,000 personas y las 450,000 personas que transitan de manera irregular por México cada año. ¿Por qué hay esta disparidad de cifras? Bueno, pues por la fuente, ¿no? Ustedes pueden ver en la diapositiva que tengo 2 fuentes, una la que me da la Organización Internacional de las Migraciones y otra la que me da el Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración, que es esta dependencia también del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Gobernación, tiene esta numeralia de personas irregulares en el país a partir de las detenciones, aunque la ley de migración habla de aseguramientos, pienso que es un eufemismo de una detención. A final de cuentas, como lo plantea el 21 constitucional, nadie puede ser retenido más de 36 horas por una falta administrativa, y vamos a ver más adelante que la migración irregular en México no es más que una falta administrativa. Entonces, el Instituto Nacional de Migración plantea esta cifra de 250,000 personas porque son las únicas que contabiliza porque están detenidas, ¿cierto? La cifra se eleva a casi el doble por estas personas que no son contabilizadas por el Estado mexicano, pero que sí cruzan y son usuarias de los albergues y casas de migrante, por ejemplo, con el que yo colaboro, ¿no? Entonces, por eso hay esa disparidad. La migración irregular, fantasmas por México.
Un poco haciendo eco de lo que compartía la compañera Cristín anterior, la charla anterior a mí, decía un poco que este problema de la migración, en el sentido de que es un foco de violencia hacia estas personas, miren, tiene un origen muy simple. Cuando una persona entra a este país de manera irregular, el Estado-Nación mexicano no lo contabiliza. Cuando cada una de ustedes aquí presentes ha viajado a un país extranjero con pasaporte y de forma regular, el Estado-Nación que lo recibe le sella el pasaporte y dice fulano, mangano de tal, llegó y está aquí presente, ¿cierto? Eso da fe de que ustedes están dentro del país. Cuando alguien hace un cruce irregular por el país, es un fantasma. Por eso, retomando un poco las palabras de Alejandro Solalín, de este sacerdote que tiene un albergue en el sur, los migrantes terminan siendo la carne de cañón de la delincuencia organizada, porque no hay nada que establezca jurídicamente su estado en este país. Por eso pueden ser secuestrados, vamos a ver más adelante, o violentados en sus derechos humanos. Ahora, los datos que ahorita les voy a compartir, que eso es un poco, yo les comento, la cifra que da el Estado contabiliza solo a partir de detenciones. Bueno, la cifra que damos organizaciones de sociedad civil es mucho más elevada porque contabilizamos a esas personas que no están deteniendo, pero que están llegando a nuestros albergues. Hay una organización que se llama Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, la REDODEM, en la cual ustedes pueden ver que hay 22 organizaciones que son o albergues, o comedores, o casas de migrante, que en todo el país brinda ayuda humanitaria a esta población. Y todas estas casas, incluidas la que está aquí en Jalisco y la que tengo el digno honor de representar, más allá, aparte de brindar la ayuda humanitaria integral a esta población, también hacemos estudiamos el fenómeno y recabamos información sociodemográfica de las personas que llegan a esta casa. Esta numeralia no la tiene el Estado, obviamente. Entonces voy a compartirles a partir de este punto un poco de esa información, donde hay obviamente unas variables que tienen que ver con delitos y con violaciones a derechos humanos. Bueno, este es el último informe que publicamos, el informe que tiene por título Estado Indolente. Quiero hacerles una recomendación. Terminando la intervención que tengo aquí, los invito a que visiten nuestro website. Tenemos www.fm4pasolibre.org y todos estos documentos están arriba, incluida esta presentación que voy a subir. Bueno, miren, más o menos el perfil sociodemográfico de las personas que hemos atendido este último año son 28,288 personas migrantes en todas las casas que atendimos. Esto es por semestre, ¿no? Un poco hablando de cuántas de ellas son hombres, mujeres y personas que se consideran con otro género, pues ustedes tienen los datos. La mayor parte, como ustedes pueden ver, seguimos contabilizando que la migración todavía en tránsito por México es preeminentemente masculina, ¿no? Hay un porcentaje muy pequeño de compañeras, 2,118, y 69 personas que se consideran tener otro género. En este caso, la mayor parte de ellas son chicas trans, las que llegan a nuestros espacios. Un poco ahí sobre la comparación del año anterior a respecto a la variable de cuántas personas, hombres y cuántas mujeres han entrado. Y bueno, esto es un poco hablarles del origen del Estado-Nación que precede a las personas que ingresan a estos albergues y casas de la REDODEM. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de ellos proviene de la región centroamericana del norte, ¿verdad? Estos tres países que constituye Honduras, El Salvador y Guatemala son el principal origen de las personas que entran a estas casas. Sin embargo, también tenemos que pensar que los migrantes mexicanos provenientes del sur utilizan el mismo circuito migratorio en algunas ocasiones, en menor medida ustedes ven la cantidad de personas, porque al final de cuentas tienen condiciones precarias y de pobreza tan grandes que utilizan el mismo circuito migratorio que los migrantes, ¿cierto? El rango de edades, como ustedes pueden ver, la mayor parte de ellos son jóvenes en edad productiva, de 18 a 30 años, casi el 56,94% de ellos. Es decir, así como nosotros sabemos que de los 11 millones de mexicanos en Estados Unidos que están actualmente, es el bono demográfico mexicano, aunque les duela a nuestros gobernantes en estos últimos 18 años,
De la misma forma, Centroamérica está expulsando a su bono demográfico, ¿no? Jóvenes que pudieran estar insertos en cualquiera de los 3 sectores laborales y no lo están migrando. Y creo que este es el que nos interesa. Nuestra base también contabiliza variables que tienen que ver con delitos y violaciones de derechos humanos cometidos hacia personas migrantes. De estas 28,288 personas que pasaron por nuestros albergues, al menos 3,177 de ellos fueron víctimas de la comisión de un delito. Sabemos que uno, cuando es víctima de un delito, no nos gusta comentarlo, ¿verdad? Entonces, seguramente aquí hay una cifra negra, incluso de estas personas que no quisieron ni siquiera nosotros aportarnos esa información. Obviamente, la mayor parte de ellos son hombres. Esta gráfica nos dice de los tipos penales, la mayor parte de ellos, como pueden ver, está el delito patrimonial, ¿verdad?, de robo. Es muy clásico entre las personas que defendemos derechos humanos de los migrantes que nos comenten que pues al llegar a Guadalajara, que tienen un promedio entre 20 a 25 días, por lo menos han sido asaltadas en una ocasión, ¿verdad? Por eso se catalogan, esto que hablan los franceses de sans-papiers, es una realidad porque llegan aquí sin papeles, porque incluso los papeles que tenían de su Estado-nación los perdieron, ¿verdad? En segundo lugar, las lesiones, el delito de lesiones y el secuestro, y también abuso de autoridad está ahí. ¿Quién perpetra estos delitos? Pues la mayor parte de ellos son particulares y un porcentaje, 25% de ellos, alguna autoridad en los 3 niveles de gobierno, 3 órdenes de gobierno, 3 poderes, incluso nos han comentado de algún organismo constitucional autónomo, ¿verdad?, que también ha hecho. Entonces, les comparto, esto de particulares le cuesta mucho a las personas identificar. Si a uno como abogado, cuando nos dicen es delincuencia organizada, no lo es, pues no sé quién aquí está enterado que 3 o más personas cometiendo un delito pueden cuadrar a delincuencia organizada. Pero si tú no tienes claro eso como abogado, pues mucho menos una persona, ¿verdad? Una persona migrante sin un capital simbólico construido. Entonces, está muy diluido respecto de quién exactamente comete el delito en cuestión de particulares. Lo que sí nos han informado las autoridades, y tengo ahí disgregado un poco qué autoridades han cometido esto. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de las violaciones proviene de policía municipal y de guardias de seguridad del tren. Y aunque en un primer análisis los guardias del CUSAEM podrían ser una empresa particular que brinda seguridad al ferrocarril, al final son una concesión del Estado. Entonces, por eso lo incluimos como un servidor público. Es interesante cuando se habla ya con una variable de género para preguntarle de las autoridades involucradas a quién cuando son hombres migrantes, podemos ver que son estos guardias del ferrocarril los que más violentan. Pero cuando son mujeres, fíjense que son los agentes del INM los que cometen las violaciones. Con base en lo anterior, nosotros catalogamos algo así como lo que hacen las instituciones de seguridad pública en los estados, ¿no? Hay índices de riesgo, ¿no? Tasamos 4 índices de riesgo, alto, medio, bajo, y no se tiene información, y con base en eso y en las violaciones a derechos humanos y delitos que documentamos, trazamos que los estados que están de color rojo son los estados con mayor índice de riesgo para las personas migrantes, que empata mucho con este proceso, y lo voy a decir abiertamente, balcanización de algunos de estos estados, ¿verdad?, como Tamaulipas, donde realmente no se puede considerar que el Estado de Derecho está impuesto en este estado, ¿no? O Veracruz, ¿verdad? En un índice medio de color naranja tenemos casi la mayor parte de los estados fronterizos, y como bajo la ruta, un poco de la ruta de occidente que somos nosotros, ¿no? Guanajuato, Jalisco y Nayarit. Y se me hace interesante, les voy a compartir. Miren, este informe es reciente de la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de la Universidad de Texas en Austin. Sacó este informe que se llama Organized Crime and Central American Migration in Mexico. Lo hizo en junio de este año.
Se me hace interesante porque ellos, al ser una institución académica, empatan, creo que de manera general, con lo que nosotros planteamos, ¿no?, como organizaciones de sociedad civil. Si se fijan, ese mapita dice distribución geográfica de los delitos contra personas migrantes en México, y bueno, hacen eco de esta franja, ¿no?, de los estados del Golfo del país. También les comparto un poco, que es a través de las rutas del ferrocarril, trazar qué tipo de delitos como la extorsión, el secuestro o el robo suceden a los migrantes, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Luego, les comparto esta estadística que nos da el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, que es donde proviene el ICE, esta migración de Estados Unidos, ¿no?, y la patrulla fronteriza. Y un poco sobre las detenciones que hay entre México y Estados Unidos por año. Y como ustedes pueden ver, quité obviamente a mexicanos, no los tomé en cuenta, solamente tomé en cuenta estos países de Centroamérica, del norte de Centroamérica. Y como pueden ver, las cifras de detención cada año van incrementando, ¿no? O sea, por lo menos ahí está documentado hasta el 2016 y se ve un incremento gradual de las detenciones de estas personas, ¿no? No. Ahora, hablé ya un poco sobre, les di un poco de contexto sobre la violencia que viven las personas migrantes en México. Ahora vamos a hablar sobre la violencia que las personas migrantes traen a cuestas, específicamente aquellas que solicitan a México la protección internacional. Y aquí hago una crítica, voy a tratar de explicar un poco cómo estas personas solicitan al Estado mexicano les sean reconocida la condición de refugiado, pero cómo al mismo tiempo la propia institución del Estado mexicano se lo niega en los hechos, ¿no?, con ciertas acciones que aquí voy a compartirles. Y antes de ir un poco más adelante, me gustaría hacer como una acotación que no lo hice en un inicio. Yo como un poco me considero un académico estudioso del fenómeno de la migración forzada, pero también soy un acompañante, como les comentaba, un abogado de personas migrantes y refugiadas. Entonces, en este sentido, el sistema mundo moderno hoy en día considera la migración como un asunto de seguridad nacional. Particularmente desde el punto de vista que yo defiendo, debemos de pensar que las políticas migratorias se deben de construir bajo una temática de la seguridad humana, ¿no?, donde apele a la agenda de las personas sobre el interés de los estados. Entonces, se los comento porque, digo, ya lo develé con las diapositivas que estoy mostrándoles, pero quería ser como claro en ese punto. Y ahora, los obstáculos jurídicos para el acceso efectivo al derecho al asilo en México. Vamos a ver, este es un mapa que la Agencia de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, trabajó. Estas son estadísticas del año 2016, donde le señala en el mundo cuáles son los puntos geográficos donde se encuentran hoy en día el mayor número de personas refugiadas en el mundo, ¿no? Y da una cifra y una numeralia. Existen en el mundo 22.5 millones de personas refugiadas, es decir, que ya tienen este estatuto. Les comento un poco. Esta figura del asilo, el derecho al asilo, proviene a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 14, la cual establece que toda persona puede pedir y recibir el asilo a cualquier país, siempre y cuando este país haya firmado y ratificado esta convención que les hablé en un inicio, que se llama la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Si tú firmaste esta convención, por lo tanto tienes que crear un mecanismo interno en el Estado para poder tener un procedimiento administrativo o judicial para poder reconocer a una persona con este estatuto. Entonces, en este momento hay 2.6 millones de solicitantes de asilo en el mundo, es decir, personas que están en este penar por ser reconocidos como tal. Les paso ahora una numeralia de México. Estos son cifras a partir del 2011 al 2014 y al 2016.
Y si se fijan, lo que nos dice aquí son de dónde vienen las personas que están solicitando el derecho al asilo en México. Principalmente en el 2011 se veía que solamente el 56.1% provenía de estos tres países que están ahí mismo en la gráfica, que son Guatemala, Salvador y Honduras, mientras que el 43.8% provenían de, en la gráfica les menciona otros países, Camerún, Colombia, Congo, Eritrea, Ghana, Haití, India, Irak, Myanmar, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo. Es decir, todavía en el 2011 no existía una diáspora tan masiva como la estamos viendo de personas centroamericanas en México. Sin embargo, para el 2014 se elevó a 87.2% de personas. Y para el 2016 a 89.65% de las personas que están solicitando ser refugiadas en México provienen de estos países. La siguiente diapositiva nos habla sobre el incremento del número de solicitudes paulatino que ha tenido en nuestro país de esta condición. En el 2014, 2.137 y para término del año 2017 llegaron a 19.800 solicitudes. Y ojo, voy a hacer una acotación, no se ha tomado en cuenta la diáspora venezolana en estas solicitudes, O sea, porque hay un tema de la diáspora venezolana y también ya de la diáspora nicaragüense, por el conflicto que está viviendo ahorita con Daniel Ortega. Entonces, como pueden ver, este derecho ha ido en incremento y de ahí la obligación que tiene el Estado para reconocerlo, ¿no? ¿Cuál es el contexto que vive la Centroamérica de manera general y por qué las personas están siendo expulsadas de esta manera tan masiva? Bueno, primero hay una incapacidad del Estado para garantizar el bienestar económico y social de sus habitantes. Pero más allá de eso, creo que el peso del factor histórico, los conflictos internos que han tenido la Centroamérica, ustedes recordarán el Frente Farabundo Revolución en El Salvador, los golpes de Estado, el último hace ya 4 años con Manuel Zelaya en Honduras. Es decir, hay una inestabilidad política dentro de estos estados que ha generado entonces el último los factores. Que ustedes recuerden, en política y en ciencias sociales los vacíos se llenan, ¿verdad? Y lo que se ha llenado en estos estados ha sido por parte de delincuencia organizada transnacional, que tiene el nombre, ustedes lo conocen cotidianamente como la Mara, ¿no? La Mara con una heterogeneidad de denominaciones. Ahora, quiero hacer un poco recordar cuál ha sido la historiografía del derecho al asilo en México, porque México y particularmente ustedes estamos aquí en un auditorio que lleva por nombre Salvador Allende, y justo una vez que fue depuesto a través del golpe militar por Pinochet, gran parte de los compañeros chilenos vinieron a México a través de una figura llamada asilo político. Entonces vamos a recordar un poco esta historiografía del derecho al asilo en México. El inicio de esto fue en los 30s con el general Lázaro Cárdenas como titular del Poder Ejecutivo, y después de que cae la Segunda República Española, Lázaro Cárdenas extiende ahora sí que la solidaridad mexicana y recibe a todos los republicanos españoles en México, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? La pleyada de intelectuales que vinieron a robustecer muchos procesos, entre uno de ellos el educativo, ¿no? José Gaos, este filósofo vino, y el nacimiento, por ejemplo, de instituciones como antes Casa España, hoy Colegio de México, se debió a estos republicanos, ¿no? Después, el otro parangón histórico que tenemos es este que les mencionaba, a través de la Operación Cóndor, donde se dieron los golpes de Estado en algunos países del Cono Sur. México recibió a todos estos compañeros con esta figura del asilo, ¿no? Después, en el 82, se dio a partir de un desplazamiento forzado de comunidades guatemaltecas. Por primera vez, México tuvo que pedir ayuda internacional a través de esta agencia de Naciones Unidas llamada ACNUR, y por primera vez el ACNUR
tuvo la facultad de decidir a quién se le otorgaba el estatuto de refugiado y a quién no. Después, en 1990, se reforma la Ley General de Población y se integra en el artículo 42, fracción sexta, el término de refugiado. En 1992 se reglamenta esta Ley General de Población para contemplar esta figura y fíjense, hasta el año 2000 México firma y ratifica la Convención del 51 que da origen a este procedimiento que es reconocimiento de la condición de refugiado. Y en 2003 también es importante señalar otro instrumento del régimen internacional de los derechos humanos, que es este instrumento que se llama la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y su familia. México es parte de ella y en 2003 es ratificado esta convención y por lo tanto tiene que cambiar mucha de su normativa interna, entre ella quitar la criminalización a las personas migrantes que se encuentran en este país sin documentos, ¿no? Y bueno, pongo ahí la reforma del 2011 en materia de derechos humanos porque es fundamental para entender todos estos procesos que vivimos. Ahora, cuando decimos todas las personas son migrantes, pero no todas las personas migrantes son refugiadas, estamos hablando un poco con la narrativa del origen de su migración, ¿verdad? Migrante, realmente como tal, como término, la Organización Internacional de las Migraciones no tiene un concepto claro, porque puede ser el desplazamiento de una persona de un lugar A un lugar B, pero constantemente nosotros somos migrantes, ¿verdad? Yo vivo de hecho en Zapopan y vine en este momento a Guadalajara, o doy clases en el ITESO en Tlaquepaque, o el albergue está en Guadalajara. Realmente el concepto de migrante es muy difuso. Entonces, en ese sentido, las personas que piden o solicitan protección internacional a través de esta figura del refugio son migrantes. Pero ojo, no todos los migrantes pueden ser refugiados, porque el origen de los migrantes ya vimos que son dos, o económico o de violencia. Y si queremos tener una definición clara de qué es un refugiado en México, vámonos a la ley secundaria. Recordemos, a nivel constitucional, el derecho al asilo está plasmado en el párrafo segundo del artículo 11 constitucional, que es un copy-paste de lo que establece el artículo 14 de la Declaración Universal, porque dice más o menos, toda persona tiene derecho a pedir y solicitar asilo en México, así dice. Eso genera, ustedes saben, una ley secundaria. A la ley secundaria se llama Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y te señala 3 definiciones de qué es una persona refugiada. La clásica, la primer fracción, es que toda persona refugiada es aquella persona que tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, estado-nación, preferencias, opciones políticas. Y la segunda es a partir de la Declaración de Cartagena de 1984, que está inmersa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la cual dice también que la persona refugiada podrá ser aquella que vive una situación de violencia generalizada. Por ejemplo, los compañeros venezolanos que están solicitando asilo aquí en México solicitan ese derecho bajo esta condición, porque no hay un agente persecutor definido en los venezolanos, sino que es el mismo proceso de violencia estructural que viven en Venezuela lo que los orilla a salirse de ella. No es que digan, es que el policía fulano quiere quitarme la vida, no, es que son las condiciones generalizadas de violencia lo que hacen que pidan este estatuto. Y la última, se le conoce en el derecho internacional de los refugiados al asilado sur place, o sur place en francés, ¿verdad? Que es aquella persona que viaja a otro país y en ese momento, cuando inició su viaje, nunca pensó pedir asilo, pero cuando en ese inter que se encontraba esa persona en ese país, las condiciones estructurales cambian y su vida corre peligro y no puede regresar a entonces es cuando se pide, ¿no? Por ejemplo, que alguien ahorita estuviera en un viaje de negocios y en el 1 de diciembre, cuando inicie el gobierno Andrés Manuel, esta persona asuma que porque Andrés Manuel está en el poder, su vida corre peligro. Algo así es esta definición. Ahora, voy a hablarles un poco sobre cuál ha sido el avance legislativo en materia migratoria en México, ¿no? Ya les mencioné, ¿no?,
Primero fue que México firmó en 1999 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y la ratificó en el 2003. Al ratificarse, ustedes saben, aunque en ese momento no tenemos la reforma constitucional en materia de derechos humanos y todavía los derechos humanos no estaban considerados a la par de la Constitución, sí tendría que haber habido un proceso de armonización legislativa, no existió. Y fue hasta que este profesor del Colegio de la Frontera Norte, fundador del COLEF, el doctor Jorge Bustamante, relator especial sobre los derechos de las personas migrantes, vino a México con esa condición de relator, hizo un informe lapidario donde les dijo: desde el 2003 está ratificada la convención, no han modificado las leyes internas y siguen considerando al migrante un delincuente. Y es entonces donde, después de ese informe, como siempre avanzan las cosas, a través de periodicazos, a través de presión internacional, es que los diputados cambian la Ley General de Población, quitan esos artículos justo en concordancia con el Código Penal, y los migrantes ilegales dejaron de ser ilegales porque ahora son migrantes irregulares. Porque recordemos que conceptualmente decirle a una persona eres ilegal es cosificarla. Ilegal solo son las acciones, los verbos que están en un Código Penal. Esto es introducción al derecho para los abogados aquí presentes, ¿verdad? No puedes ser ilegal porque entonces sería considerarte como un objeto, porque también los objetos están dentro o fuera del comercio. Las personas cometen actos ilegales, pero nunca pueden ser ilegales. Siguiendo un poco la cronología, después tenemos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, bueno, la abrogación de la Ley General de Población 2008, la reforma constitucional, y por primera vez en la historia de este país se genera una ley secundaria en materia de derecho al asilo con la que ya les mencioné. Es la primer ordenamiento que se hace en torno al derecho al asilo en México en el 2011. Y a la par en ese mismo año también es el primer ordenamiento en materia migratoria, porque antes la Ley General de Población, para los abogados y abogadas aquí que litigaban antes del 2011, ustedes saben que solamente hay un capítulo que hablaba de las formas migratorias, FM1, FM2, FM3. No existía como tal una ley secundaria que abonara a construir un marco jurídico para las personas migrantes. En esos 2 años se expiden y el año siguiente el derecho adjetivo de cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo ha estado la armonización legislativa en los estados? Bueno, solamente 7 estados de los 32 tienen una ley secundaria dentro de sus constituciones locales que den cuenta sobre la protección de migrantes y refugiados. Aquí ustedes lo tienen: Sonora, Durango, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Jalisco el año pasado y Ciudad de México. Solamente estos. Lo que en la práctica, por ejemplo, a mí como defensor de personas migrantes, pues sí me trae una problemática, porque cuando yo quiero hacer valer los derechos de estos compañeros y compañeras, ustedes saben, la máxima del servidor público es: solo hago hasta en tanto la ley me señale, mientras que nosotros como ciudadanos podemos hacer hasta en tanto la ley me prohíba. Pero si al servidor público cotidiano de la ventanilla tú le dices que esta persona migrante tiene derechos por la ley de migración o por la propia Constitución, los tratados internacionales, pues en la práctica ellos no hacen control de convencionalidad, ¿verdad? Ni abonan al principio pro persona. Entonces coartan el ejercicio de derechos de las personas. Por eso es importante que se armonice esto. Entonces, las migraciones forzadas en México jurídicamente se dividen, se van a reglamentar a partir de estos 2 ordenamientos: la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo. Si se fijan, hace un poco de vaso comunicante con lo que yo les manifestaba. Las migraciones forzadas tienen 2 orígenes: o lo económico o de violencia. Algo así se están reglamentando aquí. ¿Y cuáles son las instituciones en torno a la política migratoria? En México son 2 y provienen de la misma Secretaría de Gobernación, a través de una subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Y estas 2 son el Instituto Nacional de Migración por una parte y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados por otra. Esta última, la Comar, es la encargada de analizar el caso concreto de la persona para determinar si tiene un temor fundado de persecución y otorgarle el estatuto de refugiado. ¿Cuáles son los derechos contemplados en esta ley secundaria sobre refugiados, protección complementaria y asilo político? Pues son estos, ¿verdad? Derechos
básicos que están también plasmados en la propia Constitución: recibir información clara y oportuna, ser representados legalmente de conformidad a las disposiciones, contar con un traductor, recibir documento en el que se establezca que no puede ser devuelto. Este principio es la piedra fundacional del derecho internacional de los refugiados, el principio de non-refoulement, la no devolución. Nadie puede devolverte a tu país hasta en tanto hayas tenido tú un procedimiento efectivo y donde se te haya tomado en cuenta, oído y vencido y dicho, ¿tienes el temor fundado o no lo tienes? Porque si te devuelven a tu país, pues entonces tu vida corre peligro y te van a matar. De ahí que ese principio de la no devolución es el básico, ¿no? No notificar al cónsul es también un derecho. Obviamente, imagínense los compañeros y compañeras venezolanos o nicaragüenses que vienen a México, no podemos notificar como Estado a menos de que ellos nos den el aval para decir aquí se encuentra, ¿verdad? Porque imaginémonos que es un disidente, pues le pasa lo que le pasó a Trotsky, ¿verdad? Aquí en México. No recibir información por escrito, recibir información por escrito fundada y motivada, recurrir la decisión de la autoridad a través de un recurso de revisión y medios de defensa judiciales, los básicos. Miren, les comparto, este es un poco el flujograma de cómo se lleva a cabo una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Y lo voy a hacer muy práctico porque con base en esto voy a denotar cuáles son los obstáculos que tienen las personas en el país, ¿sale? Entonces, hay primero una recepción de la solicitud, ese es el primer cuadrito, ¿no? Se registra la solicitud, después le dan a la persona migrante una constancia de que es solicitante de la condición de refugiado, se solicita información objetiva, hay una entrevista, hay un análisis, una resolución que tiene 3 posibilidades: se le reconoce, se le otorga con protección complementaria, no se le reconoce, se puede hacer un recurso de revisión y después de esto, ustedes saben, se pudiera hacer un juicio de nulidad o un juicio de amparo. Primer obstáculo: no obstante, Comar es una instancia federal, ustedes lo vieron, ¿verdad? Proviene de la Secretaría de Gobernación. Y el Instituto Nacional de Migración tiene 32 delegaciones porque son 32 estados. Pues Comar solo tiene 4 delegaciones en México. En Acayucan, Veracruz, Tapachula, Chiapas, Ciudad de México y Tenosique, Tabasco. Es el primer obstáculo. Ahora, ¿cómo es que la propia ley resuelve esto o parcha esto? Pues que dice, de manera coadyuvante, el Instituto Nacional de Migración a través de sus delegaciones pueden recibir las solicitudes. Pero ojo, ¿de qué me sirve que el Instituto Nacional de Migración sea una oficialía de partes si ellos no van a resolver mi asunto? ¿No? ¿Qué es lo que nos pasa aquí? Ese es el problema que yo tengo en Jalisco y que tienen las personas que están ahorita recibiendo, ¿no? Entonces, la recepción de solicitudes es opcional, les pongo ahí. La persona pide asilo, el derecho al asilo. Recordemos, el derecho es el asilo. El refugio es un estatus o una condición. Conceptualmente así lo debemos de entender. La persona pide el derecho al asilo. Va a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. En términos muy concretos, ustedes lo conocen, va aquí al Palacio Federal. Porque no hay Comar, ¿va? Y entonces, el primer obstáculo: hay horario de atención para esa persona para solicitarlo y hay días de atención. Solamente los lunes y los miércoles les reciben solicitudes en ese horario. El trámite obviamente es complicado. Aquí, quienes hemos sido víctimas de delito o acompañantes de una persona víctima de delito, ustedes saben, ir con un ministerio público que nos abra una carpeta de investigación, por lo menos cuando vas acompañando a alguien, tú tratas de establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar previamente, ¿verdad? Porque al final de cuentas el compañero MP es lo que le va a pedir. Pero cuando tú no tienes claro eso, que tiene que ser una narrativa con un orden cronológico, lineal, etc., pues la persona migrante llega bajo un trámite muy complicado y no hay ningún asesor. Atención diferenciada, no. Si habla este compañero, por ejemplo, un compañero de Honduras, de la comunidad afrodescendiente garífona, que más o menos sí hablan castellano, pero hablan más garífona, que es una combinación entre el criol y ahí y otras lenguas, pues no hay nadie que le pueda hacer una traducción adecuada. Pocas veces hay alguien para francoparlantes que te pueda ayudar en el mismo INM, ¿no?
Las recepciones. La opción B es que lo haga por interpósita persona o representante legal, que es como lo hacemos nosotros en el albergue. El migrante llega al albergue, primero es atendido en su pirámide de Maslow, las necesidades básicas primero, el descanso, después tiene una sesión con un psicólogo, con una psicóloga, después pasa a mi área y después de delimitar circunstancias de tiempo, modo y lugar, hacemos una narrativa de la solicitud y yo ya le entrego directamente hacia el INM. Que es lo que aquí les pongo, ¿no? Que es SOS, el migrante pide ayuda hacia nuestra casa. Sin embargo, fíjense cuáles son lo que le pide, lo que la norma pide al migrante es la solicitud de la persona migrante con una fotografía de frente, una carta poder, un formato en extenso de la solicitud, documento que acredite personalidad jurídica del migrante, es decir, algo que lo identifique, documento que acredite el ingreso al país. Pues son personas extranjeras, no pueden acreditar eso, y una fotografía digital. Imagínense al migrante que tiene miedo para empezar de ir al INM, porque en su cosmovisión el migrante dice INM y es detención. O si no, alguna experiencia de algún delito previo, ¿verdad? Entonces, el simplemente ir a ese lugar para el migrante es un trauma. Ahora cumplir con toda esta reglamentación sin la asesoría previa de alguien, pues realmente es prácticamente imposible que un migrante por su propio derecho pueda hacer esto, ¿va? La solicitud tiene que ser llenada por el migrante. Ojo, si el migrante no sabe escribir, si no sabe leer, tendría que esperar a que le hagan una acta circunstanciada. Pero como solamente hay horarios y hay días, pues esto no se hace también, ¿no? Esa es una foto de la solicitud que hace el migrante. La otra cosa que yo he intentado es parar, y este es algo que quiero decirles. La convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no establece una temporalidad para que un migrante solicite refugio en el país. Esa temporalidad la establecen los estados. Por ejemplo, en Alemania tarda un año, les dicen, tú tienes un año para pedir asilo. Pero en México se estableció que son 30 días hábiles. Imaginémonos, no sé quién en esta sala en este momento tenía conocimiento que una persona migrante solo tiene 30 días para solicitar asilo. Es más, ni siquiera en el medio de abogados y abogadas conocemos esto. Imaginemos una persona migrante que no lo conoce. Y cuando la persona va, lo primero es que le van a decir, ¿cuándo entraste al país? No, pues ya tengo 2 meses, pero es que nadie me había dicho eso. Ah, bueno, tu ejercicio de ese derecho ya no es posible, ¿no? Entonces, imaginemos esto, les pongo, tiene que decir el migrante qué pasó, dónde pasó, el hecho victimizante en su comunidad de origen, quién lo perpetró, cómo lo hizo, a quiénes le pasó, tiene que ser lineal, cronológico, es decir, cosas que realmente eso no lo hace, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Una vez que nosotros presentamos la solicitud, en un término de 3 días hábiles, se supone que nos deben de dar un acuerdo de inicio. Un acuerdo de inicio para que ese sea el soporte, para que esa persona no la deporten. Porque imagínense que esa persona no trae ningún documento, entonces debe de darle la autoridad ese documento que diga fulanito de tal, este acuerdo de inicio significa que inició el trámite de solicitante de la condición de refugiado ante este país, no lo puedes deportar. ¿Cuál es la realidad? Pues es que el tiempo de espera es interminable, ¿verdad? El otro problema, por ejemplo, en el caso de asilo político, el asilo político solamente es reconocido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en la práctica, y esos son asuntos que tengo yo ahorita, no he podido meter a ningún solicitante ante la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores por esta condición de asilado político. Me lo niegan y me dicen, tienes que irte a Comar. Entonces realmente nadie sabe con quién se ejerce esto, ¿no? Esto es una realidad. Y lo digo por el caso de los solicitantes venezolanos. Yo tengo a 2 solicitantes que fueron militantes del partido que es el antagónico a Maduro y que ellos acreditan ser disidentes políticos y aún así no los hemos podido iniciar con eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra de las dificultades? Fíjense lo que pasó, fíjense cómo en los hechos creamos condiciones para vulnerar derechos. Después del sismo de Ciudad de México el 19 de septiembre, Comar saca un acuerdo donde dice que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleva a cabo esta instancia, argumentando, en un inicio era medianamente creíble que sus instalaciones estaban averiadas, pero con esta tecnología, ¿cómo es posible que no tengan un archivo digital de todo, o en las bases de datos máximo cuando la migración en México está vista como un asunto de seguridad nacional?
Las bases de datos de CISEN están repletas de migrantes, eso lo sabemos las organizaciones de sociedad civil. ¿Que no podían tener sus archivos así? Bueno, suspenden. Y al suspender los términos, imagínense que a los migrantes los ponen en stand-by. Porque entonces no hay nadie que le dé certeza de su procedimiento, ¿no? Se inconformó una de las organizaciones, hubo un amparo y lo ganó respecto a esto. Fíjense la recomendación que da la CNDH en el 25 de febrero de 2018. Dice, de las 14,596 solicitudes iniciadas en el 2017, 60% no tienen acuerdo de inicio. Fueron ingresadas, tienen el sello de recibido, pero no tienen acuerdo de inicio. Es decir, aún existen solicitudes iniciadas en el año 2016 sin resolución, cuando la ley establece 45 días hábiles para la resolución. El argumento de la Comar para suspender plazos y términos en forma definitiva en la Ciudad de México por las condiciones de su inmueble después del sismo del 2017 no otorga seguridad jurídica a los solicitantes. Es que en este país, con tanto dinero que se gasta en campañas, no hay la posibilidad de crear un instrumento para ejercer el derecho al asilo a estas personas. Argumentar que es por el bien inmueble dañado que no se puede seguir dando ese ejercicio del derecho, pues es inconcebible. Aquí va un poco el ejercicio de qué es lo que hace esta solicitud. Perdón, la constancia de solicitud de este documento, el acuerdo de inicio, fíjense lo que significa. Este documento que ustedes ven ahí es el oro puro para las personas que están solicitando asilo en el país, porque a partir de este documento las personas tienen el beneficio de regularizarse migratoriamente hablando en México a través de una figura que la Ley de Migración en el artículo 52, fracción cuarta, establece como razones humanitarias. Es una forma migratoria de carácter temporal, porque obviamente hay un… ¿Y para qué sirve esto? Pues para darle una certeza del debido proceso, ¿verdad? Porque no puedes estar irregular y ser objeto de deportación porque tienes atrás el ejercicio de este derecho. Y de este documento es el que estamos hablando, que el 60% de las solicitudes del 2017 no lo tienen. ¿Y para qué sirve este documento en la práctica? Pues para hacer vigente los derechos de ESCA, ¿verdad? Los derechos económicos, sociales y culturales, contemplados en, ustedes saben, en el articulado, principalmente cuarto constitucional, como son derecho a la salud. ¿Por qué? Porque aún y cuando existe el concepto de salud universal en el cuarto constitucional, si tú no tienes un CURP, no puedes ser parte del Seguro Popular. De hecho, solo tienen el Seguro Popular, una migrante sin documentos regulares solo tiene 3 meses temporales de ese ejercicio de Seguro Popular. Pero imagínense un migrante que vive con el HIV, con el virus de la inmunodeficiencia humana, donde es necesario que esta persona, para mantenerse indetectable, tenga que tomar sus antirretrovirales, pero no puede tomar sus antirretrovirales porque no tiene Seguro Popular, porque lo tuvo 3 meses, o simplemente otra enfermedad crónico-degenerativa, la diabetes, la hipertensión. Entonces, si no tienen CURP, no tienen seguro, y si no tienen seguro, no hay derecho a la salud. Al trabajo. Para yo estar dado de alta en el IMSS necesito CURP. De nuevo, no tengo CURP si no tengo regular estancia en el país. Si no tengo CURP y no tengo seguro, pues tampoco puedo ser fiscalmente contable, tampoco puedo estar dentro del SAT. A la educación. También para estar dentro de la Secretaría de Educación y que se me suban calificaciones necesito tener CURP. ¿Ven? Esta constancia es el acceso administrativo a todos los derechos de ESCA. Después, en la cuarta casilla dice solicitud informativa. Se supone que como Comar no tiene conocimiento de las condiciones objetivas del país de donde viene la persona, le pide a través de la coadyuvancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Consulado de la Embajada donde se encuentra ese país, que le provee información sobre las condiciones de violencia del país de origen. Y con esa información y con la narrativa del migrante, entonces determina si tiene temor fundado o no. Bueno, esta es la forma en la que se hace, no voy a ir más para allá. Y finalmente se les hace a los migrantes 2 entrevistas, una entrevista de necesidad y otra de elegibilidad. La necesidad es, ¿te sientes mal? Sí. Te voy a decir que aquí está la Cruz Verde de los servicios médicos municipales, es la respuesta. Jamás hay una canalización directa, no hay una atención adecuada o integral para ellos. Y la de elegibilidad, que aquí
es donde la entrevista de elegibilidad es donde se va a fundar toda la resolución. Y aquí va la parte más violatoria de esto. En delegaciones donde no se encuentra Comar, donde ya les dije que de los 32 estados, solo 4 estados tiene delegación, fíjense cómo se lleva a cabo la entrevista de elegibilidad. Bajo una entrevista telefónica. Ahí es donde el migrante pone en manos de la persona que está escuchando su vida. Finalmente, si hay una resolución positiva o negativa, en el caso de positiva, como es este caso, se puede regularizar la persona a través de algo que la ley de migración habla de residente permanente. Conclusiones de todo esto, y creo que voy casi bien en el tiempo. Las conclusiones son que se necesita robustecer la estructura institucional de Comar. Y no lo digo yo, lo dice la propia Constitución. Y le dice el tratado internacional que México firmó y ratificó en el año 2000, que es la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51. Estamos incumpliendo eso. No estamos otorgando un derecho efectivo a las personas solicitantes de la condición de refugiado en el país. Abatir el rezago en materia de solicitudes de asilo. La coordinación entre instancias de protección. Los 3 órdenes de gobierno tienen que ponerse de acuerdo, porque no hay coordinación. Entes como los gobiernos municipales es a través de la interacción que tienen con organizaciones de sociedad civil que se entera que dentro del municipio de Guadalajara viven personas refugiadas, ¿va? Entonces, no hay coordinación. Tampoco hay existencia de albergues públicos especializados para atención de personas inmigrantes del estado de Jalisco. No hay albergues. Todos son, bueno, los que hay son para personas en situación de calle, pero los migrantes no son personas en situación de calle. Implementar políticas de integración para las personas refugiadas, porque una vez que están aquí, fíjense, vuelvo a lo mismo, México tiene una historia muy grande de solidaridad, de hospitalidad con el ejercicio del derecho al asilo. Y gran parte de las instituciones que tenemos hoy en día fueron hechas con ayuda de personas beneficiadas de esta protección internacional. El Fondo de Cultura Económica, esta institución generada por don Daniel Cosío Villegas, el propio Colegio de México les manifestaba, la pleyada de intelectuales que llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México, o aquí la propia Universidad de Guadalajara. Recuerdo un profesor, nunca tuve clases con él formalmente en aulas, pero sí lo tuve en la cafetería de aquí abajo del Gabo, el doctor Jorge Cereceda. Pues son personas que llegaron a dar el conocimiento que tenían aquí a este país, ¿no? Entonces, debe de haber un proceso de integración de estas personas y finalmente cumplir con los compromisos internacionales en materia de derecho al asilo en México. Es todo. Les agradezco mucho la atención. Agradecemos mucho al maestro esta magnífica exposición que nos permite tener una radiografía acerca del fenómeno en general en el continente y en específico en nuestro país. Salieron algunos comentarios sumamente interesantes, como el hecho de que de repente pareciera que nuestro país es un lugar atractivo para migrar, cuando uno se da cuenta de que hay personas que quieren venirse a México. Y bueno, también el tema muy importante de que los espacios vacíos se llenan cuando hay ausencia de Estado en todos los sentidos, pues obviamente alguien llena ese lugar, alguien le puede dar asistencia a los migrantes, aunque no sea necesariamente la mejor, o reclutarlos o darles trabajo, como se les quiera llamar con cualquier eufemismo, y desafortunadamente muchas veces son los grupos del crimen organizado. Escuchando la plática del maestro, recordé una charla con el ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor, que en la década de los 80s pues trabajó con el grupo Contadora, Colombia y Panamá, precisamente porque el conflicto centroamericano amenazaba por diversas razones al país, entre ellos el tema de la migración, y para prevenir estas oleadas que actualmente estamos viendo, pues se trabajó mucho con la diplomacia. Maestro, hay algunas preguntas que quiero poner a tu consideración. Si lo tienes bien, las pasamos 3 y la respuesta y luego las siguientes 2 de manera rápida. Viene la primera pregunta de aquí de alguien de la Universidad de Guadalajara.
¿En qué página podemos encontrar la presentación de migración? Bueno, yo se la voy a dejar aquí a la doctora María Esther. Supongo que en la universidad virtual va a estar pública. Yo preparé esto para todos y para todas. Al final, bueno, estamos en una universidad pública, enhorabuena, ¿no? Muy bien. De Diana Ocampo, de Colombia. ¿Cómo ha gestionado el gobierno mexicano la inclusión económica y social del migrante con carácter de permanencia? Y desde su experiencia, ¿qué lecciones aprendidas daría para la gestión de la migración masiva venezolana hacia Colombia? Bueno, yo creo que para empezar todavía el gobierno mexicano está pensando en esta narrativa de que la migración solamente es de paso. O sea, yo creo que primero es quitarnos esa… que realmente en su momento era funcional, porque al final, miren, esto es a lo que desconocemos lo tememos. Entonces es una manera muy, muy simple de decir, no, pues es que reconozcámosle ciertos derechos a estas personas porque solamente están un momento, no van a estar aquí. Pero ustedes lo vieron, la gráfica de las solicitudes de la condición de refugiados están aumentando. Quiere decir que si ellos piden ser reconocidos en México, es para quedarse y para sentarse. O sea, la primera de las cosas que yo veo es que el siguiente, bueno, Alejandro Encinas va a ser subsecretario de Derechos Humanos. Gran parte de las organizaciones de sociedad civil trabajamos con esa subsecretaría. Creo que en el tamiz de entender que la migración de paso está dejando de ser de paso. Entonces, empezar a entender que México no solamente es un país de retorno de mexicanos a México, ¿va? Que así se entiende el retorno, que puede ser o forzado a través de una deportación o retorno asistido si el migrante así lo quiere, sino pensar también que ahora migrantes extranjeros están viendo como opción de vida México, ¿no? Yo creo que esa es la primera. La segunda, vuelvo a lo mismo, creo que la gestión de las migraciones forzadas en el mundo tienen que partir bajo un concepto de seguridad humana y no de seguridad nacional. Y justo lo que ahorita estamos viendo con esta diáspora de venezolanos, que es realmente una crisis humanitaria, casi 500,000 de venezolanos en Perú, ¿no? Otro tanto en Colombia, me parece que debemos de entender cuáles son esos procesos de integración, porque al final de cuentas algo es claro, si el migrante, lo di con el ejemplo del CURP, si tú a un migrante irregular le das un CURP y le das acceso al trabajo, a la educación o a los servicios básicos, el migrante lo que va a hacer es una persona productiva que va a generar capital y se va a insertar en la economía del país. Pensar entonces en cómo estas personas que están llegando a estos países pueden aumentar o incrementar el capital de los mismos, más allá de pensar en esta narrativa xenófoba que tiene Estados Unidos y nos ha dicho Donald Trump, donde son violadores, bandidos y donde solamente van a generar caos en ese país, cuando él no toma en cuenta que 11 millones de personas de origen mexicano están hoy en día en Estados Unidos trabajando con números de seguridad social que no son de ellos, pero que sí les están quitando impuestos, ¿verdad? Entonces están contribuyendo a una economía y no están teniendo la contraprestación de los servicios por los cuales están pagando. Entonces algo así entender eso, yo respondería así. También les recuerdo que pueden seguir la transmisión de este congreso a través de internet y precisamente de las personas que están viendo esta transmisión a través de la página de UDG Virtual, nos llegan varias preguntas, seleccionaré nada más 3 por cuestiones ahorita de tiempo. Dice Ricardo Solís, ¿hay algún tipo de sanción internacional por no respetar el tratado que usted mencionó? Bueno, pues ya estamos hablando ya de política internacional. Se supone que hay nos enseñan en la clase de Derecho Internacional Público que si firmamos algo estamos obligados a llevarlo a cabo, ¿no? En materia de derechos humanos, sí existe una sanción, pero tendría que haber un consenso a través de Naciones Unidas, ¿no? Y pasarlo a una agenda primero de alto comisionado de los derechos humanos y después de ahí que se vaya al Consejo, y si no hay respuesta en el Consejo, pues irnos al Consejo de Seguridad. Vaya, en lo cotidiano, en lo concreto, es difícil que haya una sanción, a menos de que los países, este organismo multilateral, se pongan de acuerdo, pero voy a darles un aspecto comercial.
a nadie le conviene hacer capital con la sangre. Incumplir un tratado internacional en materia de derechos humanos es generar condiciones de violencia. Y eso para el capital no es bueno. Nadie quiere hacer un tratado en materia comercial con alguien que no está cumpliendo. Lo vemos en el caso mexicano. México, para entrar a la Unión Europea, se le pidió que cumpliera con ciertos requisitos en el ejercicio de los derechos humanos del país. Entonces hay como este juego en el sistema internacional donde se puede llegar a sancionar, ¿no? Podemos decir que existen de jure, pero no de facto. Claro, pero lo que sí podemos hacer, y es lo que las organizaciones de sociedad civil estamos haciendo, pues un trámite que ustedes vieron que tiene una naturaleza administrativa, pues estamos haciéndolo judicial, ¿verdad? Porque si entonces no es el Poder Ejecutivo quien nos responde de manera adecuada, pues entonces que sea el Poder Judicial quien lo responda. Pero ¿para qué necesitamos hacer eso? Por una parte. Y la otra, no todos los migrantes tienen un abogado para interponer un amparo, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve un poco selectiva, ¿no? También nos escribe Tatiana Barrón y nos dice, ¿existe alguna agenda migrante para el nuevo gobierno a cualquier nivel? Supondría que se refiere al gobierno que Sí. está por entrar a partir Sí, del 1 sí, de diciembre. incluso el equipo de transición de Andrés Manuel se ha acercado con algunas de las organizaciones, nosotros somos una de ellas, para tratar estos temas de la agenda, ¿no? Hay decirles, por ejemplo, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo, se integró como un eje transversal la migración. ¿Saben ustedes esto? El Plan Nacional de Desarrollo es el único instrumento de prospectiva de política pública que tiene el Estado mexicano. En su momento se logró colar el tema de la migración en esto. Entonces, este gobierno obviamente está al tanto, ¿no?, de la situación. Y Chantal Oseguera, también que nos está siguiendo en línea, hace dos preguntas muy puntuales. Dice, ¿existe algún programa para que las personas en situación de refugio consigan empleo? Y la siguiente pregunta es, ¿se ha calculado el número de migrantes que han abandonado sus trámites por delitos que involucran a las autoridades del Instituto Nacional de Migración o Comar o cualquier otra? En la primera se supone que sí, porque de manera coadyuvante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe de poner a disposición a las personas que ya fueron reconocidas como refugiadas, como este padrón de posibles empleos. Pero en la práctica, y se los digo de manera muy concreta, no existe. Lo que nosotros hemos hecho con gobiernos locales, como por ejemplo el gobierno de Zapopan o el de Guadalajara, hemos tratado de colarnos en esas agendas de empleadores que tienen los municipios para tratar de ofrecerles un empleo a las personas migrantes, pero eso ha sido bajo la construcción desde la organización. O sea, como tal no hay un programa de inserción. Por eso justo yo pongo ahí, ¿no? No hay una política de integración de las personas refugiadas, ¿no? Y en la segunda no, pues la verdad es que esa es una cifra negra, ¿no? Yo no podría decirte cuántas personas han abandonado, pero pónganse a pensar. Si de la cifra que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es realmente escandalosa, de cuántas solicitudes están en stand-by, ¿no?, que estamos hablando de 14,596 en el 2017, 60% no han sido atendidas. Imagínense hoy, 3 de octubre del 2018, si algunas de estas personas que no han recibido respuestas del 2016 seguirían con ese trámite. Y la última, por cuestiones de tiempo, dice Marco Barbosa, que también nos sigue en línea. ¿Cuál es la postura de las autoridades mexicanas respecto a la presión de Estados Unidos para frenar la migración dentro del territorio nacional? Bueno, pues eso yo creo que va a ser de las interrogantes que varias de las organizaciones que defendemos personas migrantes y académicos que seguimos el fenómeno estamos como muy al pendiente. Vamos a ver si esa política de securitización de fronteras, que estuvo muy bien definida en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto, se mantiene, ¿no?, que es la agenda del Plan Integral Frontera Sur implementado en el 2014, donde el muro fronterizo lo hicieron a través de instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano de manera fáctica. O sea, el muro fronterizo, si ustedes piensan que es ese que se está construyendo en frontera norte y lo está haciendo Donald Trump, no, ya existe un muro y está en el sur y está institucionalizado a través de este acuerdo que se llama Plan Integral Frontera Sur, que sigue un poco la línea del Plan Mérida y de toda esta política de securitización de fronteras.
Muchísimas gracias, maestro. Rápidamente, antes de pasar a agradecer y a despedir al maestro, les recuerdo que mañana nos vemos aquí a las 9 de la mañana con el segundo día de los trabajos del Congreso, en donde veremos temas de ciberseguridad a partir de las 9 de la mañana, de inteligencia como política pública para la prevención, y posteriormente en la tarde tendremos un taller de prevención social de las violencias y otro taller también sobre inteligencia como política pública para prevención. Maestro, muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Me permito hacerte entrega de una constancia que firma la doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, y que hace constar tu participación como conferencista con el trabajo Migración en este cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, efectuado los días, hoy 3, 4 y 5 de octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Universidad de Guadalajara piensa y trabaja. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, su permanencia, y los esperamos mañana aquí a partir de las 9 de la mañana en este auditorio. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes, a recargar baterías para seguir mañana.